Eso no lo dictan las encuestas, eso lo dictan las unidades de terapia intensiva, los casos, los lamentables fallecimientos que diariamente se comunican. No naturalicemos la pandemia y no hagamos política con la pandemia. Durante estos meses tuvimos mucho de esto. Durante estos meses tuvimos muchas de estas experiencias. No solo con políticos y políticas, con dirigentes, sino también con periodistas, con comunicadores, que realmente no estuvieron a la altura de la circunstancia. Primero, ustedes recordarán, primero se sembraban dudas sobre la vacuna, que no estaba aprobada, que era envenenamiento, que era un envenenamiento masivo lo que se iba a buscar. Después que la vacuna no llegaba, que no llegaban a tiempo. Después que la vacunación, no se iba a completar porque faltaban los segundos componentes para poder avanzar en cerrar esos ciclos de vacunación. Y ahora una obsesión. Hoy nos despertamos durante una semana, pero hoy sobre todo nos despertamos con una obsesión sobre un laboratorio. Parecen más, a fin de cuentas, visitadores médicos que dirigentes políticos. No es el camino. Ese supuesto rédito político, esos supuestos golpes de efecto, no hacen más que confundir, no hacen más que angustiar y que indignar. Indignar al que ya está indignado, asustar más al que ya está asustado. Y reiteramos, ese no es el camino. Por suerte, la realidad supera esta estrategia. Esta estrategia se ve superada en los lugares de vacunación, en los centros de vacunación. Diariamente, las vacunas que llegan a nuestro país, que negoció, que compró, que trajo y que distribuye el presidente de la Nación, corroen esa idea y esa estrategia malintencionada. Diariamente el testimonio de hombres y mujeres que se dan la vacuna no hace más que emocionar, porque es la vuelta de página, es la salida, es la esperanza, es la expectativa que tenemos de poder dar vuelta esta pesadilla del coronavirus y de la pandemia en nuestro país. Desde que comenzaron el año pasado a surgir las posibilidades y los avances de los laboratorios, Argentina tuvo una sola política: negociar y abrir las puertas con todos los laboratorios que pudieran proveerla. Con todos los laboratorios que pudieran proveerla. Hasta aquí tenemos firmados con AstraZeneca, Oxford, de Gran Bretaña, con producción conjunta, que se hace el principio activo, el antígeno se hace aquí en Argentina, producto de que realmente la Argentina tiene una capacidad técnica, tiene científicos, científicas, tecnólogos, tecnólogas, formados en las universidades públicas de nuestro país, formados en las universidades gratuitas y públicas y de calidad de nuestro país, tantas veces bastardeada, formados ahí son los que pueden producir estos antígenos. Esos antígenos, esa parte de la vacuna, es la que luego se envía a México para finalizar la producción y que vuelva a nuestro país y a toda Latinoamérica. Ciencia argentina dando una solución a la pandemia en toda Latinoamérica, no solo en nuestro país. 22,4 millones de dosis. Hemos rubricado el acuerdo con AstraZeneca y Oxford. Con el Instituto Gamaleya de Rusia firmamos un contrato por 20 millones con una ampliación, con una adenda de ampliación de 10 millones más. Y también un tema
que se aprobó y que hoy lamentablemente prácticamente ni se habla de eso. El Instituto Gamaleya, un instituto de mucha jerarquía, de mucha calidad, ha aprobado el trabajo que se ha hecho en un laboratorio en nuestro país y se ha podido avanzar en la certificación de calidad necesaria para que entonces la Argentina empiece a producir la vacuna Sputnik en nuestro país. Esto también es motivo de orgullo, esto también es motivo para que no nos dejemos pisotear una y mil veces la autoestima como tantos quieren. Esa política del desánimo es una política que no va a construir ningún puente de salida a la pandemia y mucho menos un puente de salida a la reconstrucción del país. El acuerdo con el mecanismo COVAX para recibir 9 millones de dosis, un contrato con China, con Sinopharm, donde hemos recibido ya 4 millones y estamos pronto a firmar un nuevo contrato por 6 millones más. El acuerdo con Covishield de 580.000 dosis, esta es vacuna de AstraZeneca, pero que se hace en India. Un acuerdo avanzado también con el laboratorio chino CanSino Bio y las avanzadas negociaciones que tenemos con la República de Cuba para ser partner aquí en Argentina y ver si podemos también colaborar en la producción de la vacuna soberana. Nunca abandonamos las negociaciones con nadie. Siempre priorizamos el interés nacional. Es casi una obviedad. ¿Nos hubiera gustado tener más dosis de vacunas? Claro. ¿Nos hubiera gustado que los contratos que firmamos desde el año pasado se hubieran acelerado en los plazos de entrega? Pero claro, por supuesto, ¿quién no? ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué mala intención tiene que haber? ¿Qué mala fe tiene que existir para no reconocer el problema global, el contexto global en el que se está dando la producción y distribución de vacunas en todo el mundo? Los arribos de vacuna a la fecha nos dicen que iniciamos, se acordarán, el 24 de diciembre recibimos la primera tanda de vacunas de Sputnik. Al día de hoy ya tenemos 8.115.820 Sputnik, 4 millones de Sinopharm de origen chino, 580.000 AstraZeneca Covishield fabricadas en India, 1.944.000 AstraZeneca por el convenio de COVAX, 2.992.200 de AstraZeneca y Oxford, y está en camino un avión más que está llegando el día de hoy proveniente de Rusia, con 818.000 vacunas. Este es el trabajo diario que hacemos nosotros. Al día de hoy, sin contar las que están en vuelo, tenemos en Argentina 17.632.020 vacunas. Tenemos expectativa de seguir ampliando, naturalmente, y tenemos mucha expectativa de la semana que viene estar llegando a los 20 millones de vacunas en el territorio nacional. Y ese es el camino, y esa es la instrucción que nos ha planteado el presidente permanentemente. Con respecto, bueno, acá hubo mucho, ¿no? De si las vacunas, de si Pfizer y si... Lo primero que hay que aclarar es que no existió ni existieron nunca 14 millones de vacunas que a la Argentina le iban a dar a mediados del año pasado. No hay ninguna correlación entre haber generado o que se haya hecho en Argentina ensayos clínicos con luego la adquisición de vacunas. Eso es totalmente inexacto, porque no existe fundamentalmente. Y las preguntas sobre Pfizer, creo que ahí, bueno, evidentemente los senadores y senadoras continuaron con este laboratorio tomándolo casi como una bandera, pero para nosotros es un laboratorio más. Nosotros tenemos voluntad y vocación de comprar vacunas de Pfizer y de cualquier otro laboratorio,
Y así lo venimos haciendo. Nosotros venimos negociando con todos los laboratorios que nos pueden proveer vacunas. No existió ni existieron esos millones de vacunas que iban a venir en la Argentina, no es verdad. Basta un dato, digo, solamente yo no les voy a hacer la tarea, fíjense ustedes, deben tener equipos, lo pueden hacer ustedes, son datos públicos, fíjense cuál es el estado de cumplimiento que hay del laboratorio Pfizer, por ejemplo, con los contratos que ha suscrito a partir del año pasado con países de Latinoamérica y cómo ha cumplido, cuál es el porcentaje de cumplimiento. No me voy a meter yo a hacerles los deberes, pero lo pueden hacer ustedes, son datos públicos que los pueden buscar con mucha facilidad. Tanto desde ahí como tanto también desde la falsedad que se habla con respecto al fondo COVAX. El fondo COVAX es un fondo que buscó ser un fondo solidario, es un fondo que, para tener presente, la Argentina participa a partir del año pasado en este fondo, producto, bueno, de que era una instancia innovadora y solidaria fundamentalmente, porque al adherir al fondo y hacer un aporte de dinero, lo que hace la Argentina también era contribuir con la etapa quizás más solidaria o altruista que se buscaba con este fondo, que era principalmente que en esta compra de la facilitación que hace el fondo con respecto a terminar de adquirir vacunas con laboratorios, eso también repercute en que le genera donaciones a países que están en unas condiciones mucho más duras y mucho más difíciles, a países pobres o más postergados. Y de ese modo es que se crea el fondo COVAX. Se creó el año pasado justamente para esto, para hacer de alguna manera y cumplir un rol solidario. La Argentina participó desde ahí, porque lo que Argentina también se volcó principalmente es a continuar con sus contratos y con sus contrataciones bilaterales con los laboratorios. Y eso hizo que nosotros hoy estemos llegando la semana que viene a 20 millones de vacunas. Si nosotros hubiéramos solamente adquirido las vacunas COVAX, y acá también no les voy a hacer la tarea a los señores senadores y senadoras, lo pueden hacer ustedes, pueden fijarse cómo el fondo COVAX ha distribuido vacunas en todo el mundo y se dará cuenta que no supera un promedio de 2 millones de vacunas por país, que es lo que hemos recibido nosotros. Si también se fijan, los señores senadores y senadoras, lo que van a ver es que todos los que apostaron únicamente al fondo COVAX son los países que menos vacunas tienen. Así que si esa era la propuesta de los senadores, me parece que era totalmente inadecuada y no iba a resolver en ningún momento la problemática de adquisición de vacunas en la Argentina. Por eso es que el país, la estrategia que siguió es una estrategia de participación en el fondo con el 10% de su población, es decir, adquiriendo 9 millones de dosis, 9 millones de vacunas y participar luego con una estrategia mucho más agresiva, bilateral, con los laboratorios. Eso hace que la Argentina esté llegando a casi 20 millones de vacunas durante la semana que viene.